Shavua Tov. Acá en Israel estamos terminando ya hace como 3 horas, 2 horas, Shabbat de Perashat Lech Lecha, y ya deberíamos empezar a estudiar Perashat Vayera, pero quiero decirles un último punto de Perashat Lech Lecha que me parece importante que sepamos, porque es algo que nos enseña cómo la Torá fue escrita con tanta sabiduría, ¿sí? Entonces van a ver. La Perashá, bueno, el final de Perashat Noach en realidad es la primera vez en la cual la Torá nos menciona a Abraham, ¿cierto? Ahí se nos cuenta de una persona que se llamaba Terach. Esta persona tenía 3 hijos, ¿sí? Tuvo a Abraham, Nahor y Harán. Y vemos que Harán se murió. Y Abraham se casó con Sarai y Sarai era estéril, etcétera. Y todo tipo de situaciones, como explicamos según Rabbeinu Abarbanel, todo este tipo de situaciones le provocan a Terach decir: quiero abandonar este lugar, Ur-Kasdim, e irse a la tierra de Canaán. ¿Sí? El que tiene la iniciativa de irse a Canaán es Terach. Y sin embargo, cuando salen hacia la tierra de Canaán, cuando llegan a Harán, se quedan en Harán. Sí, se ve que Terach decidió mejor dejar a la familia ahí en Harán. Y después la Torah nos dice: Vayiyu yeme Terach, Hamesh shanim umataim shana, vayamot Terach beharán. Dice la Torah al final de Perashat Noach, el último pasuk: y fueron los días de Terach 5 años y 200 años, o sea 205 años, y murió Terach en Harán. O sea que acá la Torah nos cuenta, Terach se murió. ¿Qué nos cuenta después de eso? Y le habló Dios a Abraham y le dice: Lech lecha, vete de tu tierra, vete de la casa de tu padre, la tierra que te voy a mostrar. A primera vista, una persona que lee rápido la Torah, ¿qué piensa? ¿Que qué pasó primero? Primero Terach se murió, y después de eso Dios le ordena a Abraham irse a la tierra de Canaán. Eso uno piensa a primera vista, a primera lectura, ¿sí? sin prestar tanta atención. Mas sin embargo, no es así, no es correcto. Cuando Abraham se fue a la tierra de Canaán, cuando Abraham abandona todo, su papá aún seguía con vida. ¿De dónde lo sabemos? Porque la Torah nos dice que Terach vivió 205 años. Y hacemos cálculos. La Torah nos dice que Terach tuvo a Abraham a la edad de 70 años. Y Abraham se va a la tierra de Canaán a los 75 años. O sea que Terach, en ese momento en que Dios le dice a Abraham, Lech lecha, Terach tenía 145 años. O sea que ¿cuántos años le quedaban todavía por vivir a Terach? Si vivió 205 años, 60 años. Entonces cuando Abraham se fue, todavía Terach seguía con vida, todavía le faltaban 60 años por vivir. Entonces, ¿por qué la Torah me lo cuenta como si fuese que Terach se murió y luego de eso Abraham se fue? No es así. Abraham se fue cuando Terach seguía con vida. ¿Por qué la Torah me lo cuenta de esta forma? Sobre esto, Rashi tiene dos explicaciones. Yo me quiero concentrar en la primera explicación. Rashi dice lo siguiente: Shelo ye alabar mefursam lakol, veyomru lo kiem Abraham et kevod aviv, sheinechot zaken bealachlo, lefichach kerao akatuv met. Dice, la Torah no quiso dejar de manera pública que Abraham abandonó a su papá cuando éste aún estaba con vida. ¿Por qué? Porque la gente que va a decir: Abraham no respetaba lo suficiente a su papá. ¿Cómo es posible que Abraham deje a su papá? Si su papá tiene 145 años, ¿cómo vas a dejar a un anciano? Por eso el pasuk te dice: no, se murió Terach, y después dice: y Dios le habló a Abraham. La Torah como que esconde este detalle. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué la Torah me quiere esconder este detalle? ¿Qué es lo que lleva a la Torah a hacer esto? Entonces explica el Rab Uri Sherki lo siguiente. Algo que se sabe es que para el ser humano es muy importante, cuando estamos conociendo a una persona nueva, la primera impresión que tengamos de esta persona es sumamente importante. Es algo que puede marcar nuestra relación con esta persona a futuro. Si la primera impresión es mala,
va a ser muy difícil que haya una buena conexión entre estas dos personas. Entonces, acá la Torá lo que quiere hacer es presentarme a Abraham. A Abraham hasta ahorita no lo conocemos, no sabemos quién es, no sabemos si es tzadik, si es qué, no sabemos, apenas lo estamos conociendo. Entonces la Torá lo que quiere hacer es que ya que es la primera vez que me va a hablar de Abraham, que me lo está presentando, la Torá no me quiere dejar una mala impresión de Abraham. ¿Por qué? Porque si empiezo teniendo una mala impresión de Abraham y empieza diciéndome la Torá, Abraham abandonó a su papá cuando éste aún seguía con vida, ¿qué voy a tener yo? Me va a quedar esa marca como algo negativo hacia Abraham y va a ser muy difícil que me conecte con la continuación de la historia de Abraham, porque ya desde el principio lo voy a ver mal. Por eso la Torá que hace esconde un poco este detalle para que pensemos que en realidad su papá se murió y luego de eso Abraham se fue. Y ahora cuando conociste a Abraham y sabes cómo es él y sabes que es un tzadik, que Hashem cómo lo quiere y todo, y de repente nos damos cuenta de esto, de que Terach seguía con vida, ahora ya lo vemos con una perspectiva totalmente diferente, porque ya conocemos a Abraham, ya sabemos que él no lo hizo por maldad, que él no tenía otra opción, acá Dios se lo está ordenando, ¿qué va a hacer si Dios se lo ordena? ¿Qué va a hacer? Entonces, la Torá, para no dejarnos esa mala impresión al principio, cuando estábamos apenas conociendo a Abraham, como que nos contó la historia de esta forma. Y acá vemos cómo la Torá está escrita con mucha sabiduría. Está escrita de forma tal que estemos con toda la disposición de aprender de los personajes que la Torá quiere que aprendamos de ellos. La Torá quiere que aprendamos de Abraham. La Torá nos da una buena impresión de Abraham. Se encarga de darnos una buena impresión de Abraham desde el principio para que de esa forma podamos aprender de las acciones de Abraham. Obviamente Abraham no hizo mal acá en abandonar a su papá. Acá Dios se lo está ordenando. Si Dios te lo ordena, tenés que hacerlo. Y acá había algo más grande, ¿sí? Abraham no lo estaba haciendo por maldad ni nada, entonces... Pero eso lo sabemos ya después de que conocimos cómo es Abraham, ¿sí? Entonces, nada, quería destacar este punto, cómo la Torá nos quiso dejar una buena impresión de Abraham desde el principio de su historia.